Muy buenos días a todos. Mi nombre es Valesca Esterkel de Ortiz, soy directora ejecutiva de AmCham y les doy la más cordial bienvenida a este evento, Análisis de peligros y puntos de control críticos como pilar en la inocuidad de los alimentos. Esto es posible a través de nuestra plataforma AmCham Connect y es un gusto para nosotros contar con su presencia el día de hoy. Antes de comenzar, me gustaría brindarles un par de anuncios. Primero, este evento está siendo retransmitido a través de Facebook Live, de Teams y en Zoom. Segundo, al finalizar la exposición del conferencista, tendrán un espacio de preguntas y respuestas. Sin embargo, también tienen la posibilidad de realizarlas durante la conferencia en el chat del evento. Quiero empezar agradeciendo a nuestro exclusivo grupo de patrocinadores, el Leadership Circle del 2020, empresas que han confiado en nosotros a lo largo de este año y gracias a quienes se hace posible realizar este tipo de eventos. Ellos son 3M, ABB, Bacredomatic, Blocasa, Blue Medical, Boston Agrex, Cemento Regional, Central Law, Chiquita, Colgate, Convex IM, Dagas, Denimville, Energuate, Europlaza, Fundación Génesis Empresarial, Grupo Salinas, KPMG, Michatoya, Port to Port, PBS, Guatemala, Tigo Business, Tipic y Walmart. Antes de iniciar, me gustaría contarles un poquito acerca de AmCham. AmCham es la cámara binacional más grande de Guatemala, con más de 50 años de experiencia. Contamos con aproximadamente 500 miembros, entre estos entidades nacionales y extranjeras. Llevamos más de 50 años en Guatemala siendo, como nos gusta llamarnos, su consejero de negocios o Your Concierge for Business. La AmCham o American Chamber of Commerce en Guatemala también forma parte de la Asociación de Cámaras de Comercio en Latinoamérica y el Caribe, ACLA por sus siglas en inglés, la cual se encuentra localizada en Washington, D.C., contando con una red de 23 AmChams en Latinoamérica y el Caribe y con más de 20,000 empresas socias representadas, que a su vez representan a más del 80% de la inversión americana en la región de Latinoamérica y el Caribe, permitiendo ser un vínculo estratégico para sus negocios. Este año también tenemos el honor de presidir la Asociación de Cámaras Binacionales de Guatemala, ASCABI, la cual es conformada por 13 cámaras que trabajan día con día para apoyar a que el país siga trabajando con sus aliados comerciales alrededor del mundo. Las exportaciones de Guatemala y importaciones de Guatemala son apoyadas por estas cámaras, así como la atracción de inversión extranjera. En AmCham buscamos brindar espacios de formación para nuestros socios con expertos como 3M, que además es nuestro Leadership Circle, y también les cuento que 3M está en nuestra junta directiva representada por María Estela de Aragón, vicepresidenta de AmCham. Convirtiéndose en nuestro aliado estratégico para poder brindarle a nuestros socios herramientas de apoyo a su giro de negocios. En esta ocasión, nuestro objetivo es dar una introducción a los análisis de peligro y puntos de control críticos en la inocuidad de los alimentos, y así como los sistemas que puedan apoyar a garantizar estas condiciones y medidas necesarias para el correcto tratamiento de los alimentos. Sin más, es un gusto para mí presentarles a nuestro conferencista del día de hoy, el ingeniero de aplicaciones, especialista División de Soluciones Comerciales 3M Centroamérica y Caribe, Guatemala, Sergio Marín, de quien hemos enviado la biografía con anterioridad a ustedes. Así que, Sergio, realmente no podemos escuchar los aplausos, pero sabemos que hay muchos de nuestros socios conectados, así que como se dice en Estados Unidos, the floor is yours. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Sergio. Adelante. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Es un gusto para mí. Muy buenos días. Solo me confirman si ya pueden ver mi pantalla.
Vemos. Excelente. Bueno, muchas gracias por la introducción y muchas gracias a todos por su participación. El día de hoy, pues yo voy a tener el gusto de poder presentarles en un poco sobre lo que son el análisis de peligros y puntos críticos de control, también llamado o conocido como HACCP. Y bueno, este evento lo podemos hacer gracias al apoyo de AmCham Guatemala y agradecer ahí la oportunidad. Y bueno, nuestro objetivo el día de hoy es poder brindarles alguna teoría. Probablemente para muchos de ustedes es algo muy conocido, sin embargo, consideramos en 3M que es importante siempre estar actualizando y revisándolo. Y bueno, y también en el proceso vamos a ver cómo podemos tener algunas soluciones que nos pueden apoyar en el manejo adecuado de los alimentos para garantizar la inocuidad. A modo de introducción, para contarles un poco, bueno, 3M es una compañía que se encuentra en más de 200 países, Guatemala es uno de ellos, con más de 32.8 mil millones de ventas, somos más de 93 mil colaboradores a nivel mundial, es una compañía enfocada siempre en la innovación, cuenta con más de 115 mil patentes, más de 100 años de existencia en el mercado y también formamos parte somos de las 30 compañías que cotizan en el Dow Jones. Estamos divididos en 4 grupos específicos de negocios que son el sector de seguridad industrial, el sector de electrónicos y transportación, el sector de healthcare y el sector de consumo. La división a la cual yo represento está dentro del sector de transporte y electrónicos, en la línea de limpieza y gráficos comerciales. Y bueno, dentro de la línea de limpieza contamos con la marca Scotch-Brite Profesional y es aquí donde nosotros nos basamos para poder contarles un poquito sobre lo que es HACCP y lo que es el análisis de peligros y puntos críticos de control como pilar para la inocuidad de los alimentos. Durante esta presentación los voy a llevar un poquito sobre la historia de HACCP, qué es HACCP, por qué utilizarlo, también sobre un poco sobre los prerequisitos, cuáles son los peligros en la industria, qué es el sistema, un ejemplo práctico y algunas soluciones de 3M que podemos utilizar en este proceso. Para iniciar un poco, bueno, HACCP, es importante que sepamos un poco de dónde es que viene HACCP y qué es HACCP. Bueno, HACCP es un sistema que está diseñado por la NASA y por Pillsbury Company, que Pillsbury Company es una compañía de alimentos que está enfocado en garantizar la inocuidad de los alimentos que se envían que se envían al espacio. Esto nació en 1971 y este procedimiento se convirtió en base de las normas legales para todo lo que es la producción de alimentos enlatados en base a la FDA, que es la organización que se encarga de certificar todo lo que son productos alimenticios y todo lo que va en contacto con ellos. Durante muchos años tuvo varias evoluciones y fue hasta en 1993 cuando la Organización Mundial de la Salud lo introdujo dentro del Códex Alimentarios como un código de prácticas internacionales recomendadas para la inocuidad. Cuando la OMS lo involucra en el Códex Alimentario, pues también llega a nosotros en Latinoamérica por medio de la Organización Panamericana de la Salud y se vuelve como un pilar importante, como un procedimiento importante para validar y garantizar la inocuidad de los alimentos. HACCP es un sistema que se diferencia de otros tipos debido a que se basa en un control científico de carácter sistemático. Su aplicación posibilita identificar peligros específicos y desarrollar medidas de control que nos permita mitigar todos los problemas que pueden existir en los alimentos y de esa manera garantizar la inocuidad de los mismos. Es una herramienta para identificar peligros y establecer sistemas de control enfocados en la prevención. La idea de esto es que HACCP nos permite no estar enfocados en el producto final y si bien es cierto, tenemos que hacer una validación, pero cuando nosotros implementamos el sistema HACCP, podemos tener la certeza que el control que se hizo previo dentro de todo el proceso productivo y previo al proceso productivo elimina todos los riesgos y de esa manera nos elimina la probabilidad de tener problemas al final de la cadena de producción que se puede ver reflejado en la pérdida porque podemos tener
productos que podemos tener muchos rechazos de productos, que eso lo que hace es incrementar costos, y también podemos tener muchos reprocesos. HACCP, por sus siglas en inglés, significa Hazard Analysis of Critical Control Points, o en español, que es conocido como Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control, que es APPCC. Este HACCP también nosotros lo podemos encontrar en dos formas, y eso es importante saberlo. HACCP como proceso para la validación de la inocuidad de los alimentos, y también existe HACCP International, que es una compañía que se dedica a la validación y certificación de productos. Cuando nosotros vemos productos certificados que tienen el logotipo de HACCP International. International son productos que han sido avalados por HACCP International, que es un organismo de certificación, y que ha pasado por diferentes procesos de evaluación y certificación para garantizar que estos productos que tienen este logotipo están certificados y pueden ser utilizados dentro de los procesos de producción alimenticia sin tener riesgo de contaminación en el proceso. ¿Cómo es que HACCP International hace esto? HACCP International evalúa 10 componentes claves al momento de validar los productos, procesos que ellos están certificando. HACCP International evalúa de qué materiales y las especificaciones propias de los productos, evalúa la toxicidad de los materiales, de las materias primas, del producto terminado, hacen una exhaustiva evaluación de estas características, evalúa qué riesgos de contaminación pueden tener los productos. Por ejemplo, si nosotros estamos utilizando el ejemplo de una fibra de manos o una fibra de limpieza, ellos evalúan cuál es el riesgo de que esta fibra pueda causar alguna contaminación dentro del proceso productivo, la facilidad de la limpieza del equipo o la facilidad de la limpieza del material, que el material tenga instrucciones de manejo claras. Eso es bien importante. Nosotros sabemos que cuando tenemos procesos productivos, por ejemplo, en las plantas de alimentos, debemos de tener manuales bien específicos. Bueno, y eso se encuentra dentro de los prerequisitos también. Tener esas instrucciones es clave para poder obtener una certificación. También tener definido qué pasa si hay un error, si alguien lo utiliza mal o por algún motivo se tiene algún problema, pues poder tener acciones recomendadas a causa, como para mitigar este tipo de errores, que existan controles de proceso y lote, qué pasa y cómo se manejan con los reclamos. El envasado y el etiquetado debe ser muy claro y debe ser muy controlado, y sobre todo que contribuyan a la inocuidad. Importante recordar que inocuidad es una característica propia de los alimentos. Cuando nosotros hablamos de inocuidad, hablamos de la característica que tiene un alimento de que puede ser consumido sin causar ningún problema a la persona que lo va a consumir. Hoy en día, con el tema de SARS-CoV-2, también estamos escuchando hablar de desinfección, y muchas veces yo escucho decir que están buscando superficies inocuas. Esta es una manera incorrecta de decirlo. Una superficie no puede ser inocua. Una superficie se puede caracterizar como sanitizada, desinfectada o esterilizada, ya que la inocuidad es una característica única y exclusivamente de los alimentos. Entonces, cuando nosotros vemos que HACCP busca esto, contribuir con la inocuidad, sabemos que están buscando contribuir con que los alimentos sean seguros para ser ingeridos y consumidos. Bueno, como información, existen varias empresas certificadas por HACCP. Ustedes pueden ingresar a la página de HACCP International. Ellos tienen todo un proceso y un boletines de información. Y bueno, en 3M nosotros contamos con las fibras Scotch-Brite Professional, que tienen diferentes versiones y hay diferentes productos, ¿verdad? Como aquí les muestro que se encuentran certificados y que ayudan a la trazabilidad del proceso. ¿Por qué es importante ver esto y por qué a nosotros nos gusta mostrarlo? Es importante que sepamos que una certificación no es para toda la vida. En el caso de HACCP International, que valida productos que pueden ser utilizados en áreas de alimentos, esta certificación dura 2 años. ¿Y por qué? Porque HACCP International se mantiene constantemente evaluando la calidad de los procesos, de los productos y de las materias primas para evitar que algo se salga de control y que pueda causar problemas a los clientes o a las industrias que utilizan los productos que se encuentran bajo esta certificación. Entonces, es importante saber eso. También HACCP hace certificaciones por áreas del mundo. HACCP International tiene certificación para Latinoamérica, para Estados Unidos, para Europa, para Asia, ya que en cada uno de los países
leyes, las características y las condiciones son diferentes y muchas veces las materias primas son diferentes porque vienen de diferentes fuentes de suministros. Entonces, ellos se encargan de hacer la validación por plantas de producción de acuerdo al mercado en el cual se está trabajando. Esto es importante porque contar con productos que se encuentren bajo esta certificación, sobre todo a nosotros que estamos hoy en día hablando de áreas de alimentos y de producción de alimentos, es clave porque nos permite tener la trazabilidad dentro del sistema. Y nos ayuda, por supuesto, a saber que los productos que estamos utilizando y el producto final va a estar libre de problemas. Cuando nosotros utilizamos productos certificados HACCP y nuestro proceso se encuentra certificado HACCP, aumentamos la responsabilidad y el grado de control que existe en la industria. Y también tenemos beneficios indirectos como es la reducción de costos operativos, reducir o disminuir la necesidad de recolección y análisis por la destrucción de producto o hacer un reproceso. Entonces, esa es como la parte de introducción de de qué es HACCP, las dos diferencias entre HACCP como proceso para control de peligros, HACCP como organismo internacional de certificación de productos y del por qué es importante utilizar HACCP. Ya cuando vamos a hablar un poco sobre el proceso de implementación, es importante y no debemos de perder de vista lo que son los prerequisitos y cuáles deben de ser las bases que nosotros tenemos que tener para implementar un sistema de HACCP. Como ustedes pueden ver aquí en la pirámide, esta pirámide consta de diferentes niveles. Podemos ver que está el nivel donde están las buenas prácticas de manufactura, los POEs, que son los procedimientos operacionales estandarizados de saneamiento, y luego está HACCP. Para nosotros poder tener exitosamente la implementación de un sistema HACCP, tenemos que pasar previamente por la implementación de programas de buenas prácticas de manufactura y de procedimientos operacionales estándares de saneamiento. Si nosotros no hacemos esto, el proceso de implementación de un sistema HACCP dentro de nuestra industria va a ser muy complicado o quizá imposible porque no vamos a tener controles previos que nos van a garantizar el éxito del sistema. Hoy en día ya existe un sistema de gestión de inocuidad, está bajo la norma ISO 22000, que también está involucrando todo el procedimiento de HACCP para poder obtener esta certificación. Dentro de las buenas prácticas de manufactura y los procedimientos estándares, tenemos que tener en cuenta que hay cosas que son claves, como son las instalaciones. Nosotros tenemos que validar que nuestras instalaciones son aptas y que son adecuadas para poder tener o garantizar la inocuidad del alimento. Ejemplo es, nosotros no podemos tener pantallas o sistemas de protección de vidrio que puedan romperse y que los proyectiles de cristal puedan caer a los alimentos. Entonces se utilizan soluciones como policarbonatos o bien colocar películas de seguridad que puedan evitar este tipo de problemas. Tener un buen control de proveedores, garantizar y saber que nuestros proveedores cumplen con nuestros requisitos y que los materiales que nos proveen son certificados. Tener buen equipo de producción, tener una buena definición de la limpieza y la desinfección. Generalmente limpieza y desinfección no se determina como un punto crítico en el proceso de HACCP porque se establece que dentro de las buenas prácticas de manufactura y los procedimientos operativos de estándares de sanación deben de estar especificados, pero si nosotros no lo tenemos especificado puede llegar a generar un riesgo más adelante y es ahí donde nosotros vamos a tener algún problema. Entonces definir esto es clave. La higiene del personal, la capacitación del personal, el control de productos químicos. Ya vamos a ver que los productos químicos también pueden ser causantes de muchos problemas en los alimentos. La trazabilidad del producto, ¿verdad? Si nosotros logramos dentro de las buenas prácticas de manufactura BPM y los POEs tener productos certificados, eso nos da trazabilidad. Eso quiere decir que nosotros podemos darle un seguimiento al producto y establecer que el alimento es inocuo o es seguro. Que normalmente me parece un cuadrito así. Sí, ese cuadrito. Adicional a eso, Valesca, Hasta aquí aparece. Valesca, la escuchamos. Gracias. Adicional a las POEs y las BPM, aunque es algo que no está 100% definido dentro de esto, es importante que también no olvidemos recomendaciones básicas o recomendaciones claves como las que nos da la FDA en términos de la manipulación de alimentos.
Limpiar, separar, cocinar y enfriar son siempre puntos claves. Si nosotros no prestamos atención a esto, podemos tener problemas durante el procesamiento o fabricación de alimentos. Y también estos 4 puntos nos generan puntos importantes o análisis o áreas en las cuales nosotros podemos prestar mayor atención e incluso nos ayudan a definir, vamos a ver más adelante, algunos peligros y de esa manera puntos críticos en los cuales debemos de prestar atención. Existe mucha documentación sobre esto y el objetivo de hoy no es ingresar al detalle de la manipulación segura de alimentos porque este puede ser un tema completamente específico. Sin embargo, existe mucha información. Yo los invito a que ustedes puedan visitar la página de la FDA o bien leer el Códex Alimentarios o descargarlo. También el Código de Alimentos o el Food Code, porque ahí vamos a encontrar más información. Sin embargo, aquí hay algunas cosas importantes. Por ejemplo, mantener las temperaturas mínimas internas adecuadas de los alimentos, ¿verdad? Para evitar que estos se puedan dañar y también el almacenamiento correcto, ¿sí? Una vez que nosotros tenemos esto claro, dentro de toda la parte de prerequisitos tenemos procesos de limpieza, desinfección, capacitación y tenemos todo esto bien establecido, nosotros ya podemos entrar dentro de lleno lo que es la implementación de un sistema HACCP o un sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control dentro de las líneas de producción. Para esto, lo primero es entender qué es un peligro y qué tipos de peligros pueden existir. Cuando nosotros estamos trabajando en áreas de alimentos, el Códex Alimentario define como peligro un agente de naturaleza biológica, física o química o una condición del alimento con potencial para causar daño a la salud. Generalmente, para nosotros poder definir un punto crítico o un punto en el cual necesitamos prestar más atención, debemos de ver cuál puede ser la gravedad de las consecuencias del peligro y cuál es la probabilidad. Ustedes pueden ver aquí del lado derecho que hay una tablita, ¿verdad? Que tiene la gravedad en el lado de abajo, que dice gravedad baja, media o alta, y tiene la probabilidad de ocurrencia insignificante, baja, media y alta. Cuando nosotros tenemos un peligro que tiene altas consecuencias y que tiene alta probabilidad, ese definitivamente es un punto crítico que debemos de prestar atención y al cual debemos de colocar alguna barrera. Algunos ejemplos, por ejemplo, de peligros altos en peligros biológicos pueden ser como la toxina del Clostridium botulinum, la salmonela. Cuando estamos hablando de químicos, podrían ser sustancias químicas prohibidas, como por ejemplo, no sé, un amonio cuaternario que se está utilizando como desinfectante que caiga sobre el alimento, o física, objetos extraños o fragmentos no deseados, como por ejemplo fragmentos de vidrio que puedan caer en un alimento y que puedan causar algún daño al comensal. Luego tenemos los peligros biológicos. Bueno, ahora vamos a hablar un poco más sobre los 3 tipos de peligros, ¿verdad? Los peligros biológicos son aquellos que están compuestos por microorganismos. Entre los factores que nosotros tenemos que contribuyen a la ocurrencia de un peligro biológico, tenemos que tener en cuenta 3 cosas y esto es bien importante. Tenemos que tener en cuenta la dosis infectante. No todos los microorganismos tienen dosis infectantes iguales, todos varían. Ustedes pueden ver ahí algunos microorganismos y su dosis infectante. Existen también variables del parásito del microorganismo y variables del huésped. Entonces, tenemos que tener precaución porque no todos los microorganismos funcionan de la misma manera. ¿Y por qué tenemos que tener mucha precaución con los peligros biológicos? La OMS tiene un análisis donde indica que algunos números relacionados con los peligros biológicos y más enfocados a las enfermedades de transmisión alimentaria, también conocidas como ETAs. Este es un dato de la OMS enfocado en las Américas y dice de que en el año se enferman 77 millones de personas por enfermedades que se transmiten por medio de alimentos y que de esas 77 millones de personas, 9,000 mueren, ¿sí? Y otro dato interesante es que de ellas, 31 millones son niños menores de 5 años.
y de esos 31 millones, 2.000 niños mueren. Estamos hablando que casi el 25% de las personas que mueren en un año por enfermedades de transmisión alimentaria son niños, y es por eso que debemos de prestar mucha atención a los peligros biológicos. Observar que los peligros biológicos pueden ser bacterias, virus, hongos y otros parásitos que pueden afectar al ser humano y que estos pueden crecer en los alimentos si nosotros no le damos el tratamiento o no los manipulamos de la forma correcta. Para esto tenemos que siempre prestar atención a las características. En las bacterias y en los microorganismos existen dos factores importantes a tener en cuenta: los factores intrínsecos y extrínsecos que afectan el desarrollo. Factores intrínsecos como la actividad de agua, que es qué tanta agua necesita una bacteria para poder crecer, la acidez o el pH de la misma. Esto nos ayuda a entender también las condiciones de acidez del alimento en las cuales van a crecer, el potencial de oxidorreducción y la composición química de la misma, que son características propias de las bacterias. Conocer esto a nosotros nos va a ayudar a entender y a definir en qué punto del proceso nosotros podemos tener algún riesgo y cómo poder eliminarlo. Y también los extrínsecos, que son los exteriores, como la temperatura, ¿verdad? Entender a qué temperatura puede ser que una bacteria pueda crecer más o pueda crecer menos, ¿verdad? La humedad relativa, cuáles son las condiciones de humedad que estos microorganismos necesitan para crecer, la composición de la atmósfera. Sabemos de que hay bacterias que pueden ser aeróbicas, anaeróbicas. Entonces, entender esto nos va a ayudar también a definir en dónde prestar mayor atención. Y la superficie. Muchas veces cuando nosotros vemos la superficie nos preguntamos por qué la superficie. Y lo que pasa es que existen bacterias y, por ejemplo, el Staphylococcus aureus, que es un patógeno muy extendido y peligroso, sobre todo en nuestro tiempo, que tiene una capacidad muy importante de adherirse a superficies tanto sintéticas como naturales. Entonces, y esto puede causar la formación de biofilms. Si nosotros no controlamos el tipo de superficie o no controlamos el manejo de la superficie, podemos tener biofilms que van a causar algún tipo de contaminación. Y el problema del biofilm es que cuando se forma, el biofilm es impermeable de afuera hacia adentro, entonces no deja que los limpiadores ingresen, pero sí permite que las bacterias salgan porque crea una barrera protectora. Entonces, si nosotros no tenemos cuidado con la selección adecuada de materiales para las superficies y no las tratamos de la manera correcta, podemos ayudar a la formación de biofilms. Por ejemplo, la rugosidad de la superficie. Eh, Cuando la superficie se pone más rugosa, ustedes pueden ver ahí una imagen. Es una ilustración de un análisis que se ha hecho a nivel de micrómetros. La probabilidad de que se acumulen microorganismos cuando la superficie es irregular es mucho más grande que cuando la superficie no es irregular. Muchas veces cuando nosotros trabajamos con acero inoxidable, que es lo más común en la industria, los aceros inoxidables originalmente tienen una textura parecida a la imagen C. Sin embargo, si nosotros utilizamos productos abrasivos que dañen las propiedades y que cambien las propiedades de la superficie, podemos crear este tipo de picos y valles en los cuales los microorganismos se pueden anclar. Va a ser más difícil de eliminarlos y podemos causar la formación de biofilm. Es por eso que es también importante buscar y seleccionar soluciones. Existen en el mercado, en 3M, pues 3M inventó la lija hace más de 100 años y tenemos una trayectoria importante en todo lo que es abrasivos industriales. Existen muchas soluciones abrasivos, incluso soluciones con abrasivos sintéticos diseñados para no rayar y no dañar el acero inoxidable. Y que adicional se encuentran certificados HACCP. Entonces, aquí también es bien importante. Es uno de los factores extrínsecos que pueden ayudar a la superficie, es uno de los factores extrínsecos que pueden ayudar a que los microorganismos crezcan, pero existen métodos para hacerlo, para garantizar una buena limpieza y una buena remoción de los mismos sin dañar las superficies. No voy a entrar al detalle de esto, pero es importante, ustedes pueden ingresar en la página de la Organización Panamericana de la Salud. Yo aquí en la presentación dejé el link. Hay un documento donde nos muestran todos los factores que afectan al crecimiento de las bacterias. Yo pongo aquí el ejemplo, por ejemplo, de Salmonella, Shigella, E. coli, que son algunas de las más comunes, y también aquí de algunos virus, como el virus del cólera,
eh, y nos muestran características como temperatura mínima, máxima, pH mínimo, pH máximo, potencial de agua, para que nosotros podamos comprender. Estas variables a nosotros nos sirven, y vamos a ver más adelante en la implementación de HACCP, para entender qué controles tener y cómo poder manipularlos, ¿sí? Otro factor biológico son los parásitos. Y para los parásitos es importante que tengamos un control adecuado de la cadena de suministros, ¿sí? Muchas veces los parásitos pueden venir dentro de las materias primas que nosotros adquirimos y probablemente nosotros no vamos a tener el 100% de control y cómo evaluarlo dentro de nuestro proceso productivo. Es por eso que el uso de proveedores certificados es clave. Y también es importante evitar la contaminación cruzada. En la medida de lo posible, tener codificados por colores las áreas de trabajo. Nosotros, por ejemplo, recomendamos utilizar el color azul para equipos de proceso, el rosado para mesas de laboratorio, el verde para superficies en contacto con productos, el blanco para áreas sanitarias y el amarillo para estructuras. Sin embargo, aunque no existe una definición estándar todavía del código de color, y muchas veces dentro de la propia industria ustedes pueden definir el color que ustedes requieran. Lo importante es respetar el código de color y capacitar al personal para que todos estén de acuerdo y estén conscientes de cómo, de qué significa y dónde utilizarlo. Los segundos tipos de peligros que podemos encontrar en la industria y que están definidos dentro del Códex Alimentario son los peligros químicos. Existen básicamente tres tipos de peligros químicos: los aditivos alimentarios, los coadyuvantes tecnológicos de fabricación, que pueden ser, por ejemplo, el glutamato monosódico que se utiliza para preservar los alimentos, ¿verdad? Y contaminantes químicos como los productos de limpieza o pesticidas, residuos de medicamentos, sustancias vegetales, metales pesados, y también los alérgenos. Entonces tenemos que tener también esta precaución y definir qué peligros químicos podemos tener en nuestra área de alimentos. Y el tercer tipo de peligro que puede existir son los peligros físicos. Un peligro físico también en el Códex Alimentario se define como objetos extraños que pueden causar enfermedades o lesiones. Ejemplo de estos pueden ser el vidrio, la madera, unas piedras, metales, material de aislamiento, huesos que nosotros no queremos que estén ahí, plástico o también objetos personales, ¿verdad? Anillos, un reloj. Entonces es también por eso importante definir esto. Los peligros físicos generalmente, la mayoría de ellos se pueden evitar que lleguen a los alimentos durante las buenas prácticas de manufactura y la definición de POEs, pero siempre es importante porque tenemos maquinaria, ¿no? El mantenimiento de la maquinaria es clave para evitar que la maquinaria se pueda romper o fraccionar, pero si nosotros vemos que en algún área existe el riesgo de que haya alguna cuchilla muy fina que pueda llegar a romperse durante el proceso, definir y encontrar esos puntos y buscar la manera de crear algún punto de control que evite que alguna partícula, por ejemplo, si fuera de maquinaria, de metal, pueda llegar o pueda estar en el producto final. Una vez que nosotros conocemos y entendimos los tres tipos de peligros que hay y vemos dónde pueden estar, ya podemos pasar a realizar la implementación de un sistema HACCP. La implementación de un sistema HACCP tiene 5 etapas previas que debemos de tener antes de entrar de lleno. Lo primero es, tenemos que crear un equipo. Este equipo debe ser un equipo multidisciplinario, en el cual hayan profesionales de todas las áreas: recursos humanos, control de calidad, compras, mantenimiento, despachos. Porque en este caso, la idea de este equipo es que no haya un sesgo de información. Si el equipo se forma solo por equipo de producción, por ejemplo, ellos pueden estar tan acostumbrados a ver un proceso que difícilmente van a ver que el proceso necesita alguna mejora. Entonces, tener diferentes puntos de vista siempre es clave.
Luego de tener armado el equipo, tenemos que definir el producto o describir el producto para el cual vamos a implementar el sistema. Aquí es importante hacer ver que el sistema HACCP se puede implementar por líneas de producción o se puede implementar en todo el proceso. También la certificación, cuando alguien se certifica HACCP, puede tener una certificación de proceso o de línea completa o de producción completa. Entonces, dependiendo de lo que nosotros vamos a hacer, debemos describir el producto. Y en la descripción tenemos que dejar claro características como para qué va a servir el alimento, cuál es el objetivo final del alimento, si el alimento se va a despachar crudo, congelado, listo para servir y qué características físicas tiene el alimento, como por ejemplo acidez, pH, potencial de agua y todas las características que debe cumplir en alimento, temperatura y todo, para poder nosotros definir y saber qué es lo que queremos tener al final del proceso. Describir el uso y sus consumidores, entender, por ejemplo, si el producto es un producto congelado, quién va a ser nuestro consumidor, si nosotros le estamos despachando como planta de producción a restaurantes o vamos a despachar a un centro comercial o un supermercado para que lo compre el usuario final. Definir todo esto nos permite porque también tenemos que definir la cadena de transporte y muchas veces dentro de HACCP esto no se toma en cuenta, pero siempre es clave. Y definir el alcance aquí. En este punto nosotros definimos si el alcance del sistema es hasta que salga de nuestra planta o bien hasta que llegue al punto final del usuario. Luego se debe desarrollar el flujograma. En el diagrama de flujo del proceso nosotros tenemos que ser lo más explícitos posible, tenemos que detallar todos los pasos del proceso eh, y luego el diagrama de flujo debe ser revisado por todas las áreas que están presentes en el equipo. Una vez que nosotros tenemos definido el flujo de trabajo, nosotros ya podemos entrar a elaborar los 7 pasos de la implementación del sistema HACCP. ¿Cuáles son estos pasos? Los 7 pasos para implementar el sistema HACCP son, primero, realizar un análisis de peligros e identificar medidas preventivas. Para eso yo ya tuve que tener elaborado mi diagrama de flujo, determinar los puntos de control, establecer los límites, establecer el sistema de control, establecer qué acciones correctivas tendremos, establecer los procedimientos de verificación y sobre todo documentar el sistema. Vamos a ver cada uno de los pasos. Por ejemplo, en el paso número 1, que es realizar un análisis de peligros e identificar medidas preventivas. ¿Cómo lo hacemos? Dentro del diagrama de flujo, lo primero que hacemos es buscar qué peligros pueden existir. Si pueden existir peligros biológicos, químicos y físicos. Una vez que nosotros definimos eso, el siguiente paso es, por ejemplo, utilizar la matriz que les mostré al principio de los peligros y definir la probabilidad de que ocurra y la magnitud del problema, ¿sí? Una vez que nosotros realizamos el análisis de peligros, que es el punto número 1, y determinamos todos esos puntos en los cuales pueden haber peligros. Por ejemplo, uno de los puntos puede ser riesgo de contaminación por una mala desinfección o riesgo de contaminación porque las personas no se lavaron la mano o, por ejemplo, el código de colores no está bien utilizado. Una vez que nosotros definimos todos esos peligros, el segundo paso es definir cuál de esos peligros es o no es un punto crítico, ¿sí? Porque nosotros podemos tener muchos peligros y muchos de ellos pueden ser controlados fuera del proceso. Por ejemplo, el tema del lavado de manos. Eso debe de estar establecido en las POEs. Entonces, no se considera un punto crítico de control, sino que si nos sale dentro del proceso como un riesgo, eso se determina como un punto que debemos de controlar en las POEs. Para nosotros saber si de los peligros que definimos, ¿cuál es un punto crítico de control? Existe este diagrama de flujo. Este diagrama de flujo está también generado y se encuentra en el Códex Alimentarios y nos ayuda, nos lleva por una lógica y nos dice, bueno, ¿existen medidas de control preventivo para este punto de control? ¿Sí o no? Si no existe, en este paso, ¿es necesario controlarlo o poner algo? Si no es necesario, pues no es un punto crítico de control. Si sí es necesario, ¿verdad? Colocar un punto de seguridad, pues la idea es que se haga la modificación de los pasos en el proceso y se vuelva a hacer el análisis.
Si existen medidas preventivas, la siguiente pregunta es, ¿el paso está diseñado específicamente para eliminar o reducir la probabilidad de riesgo? Si sí está diseñado para eso, definitivamente es un punto crítico de control y debemos de establecerlo dentro del sistema HACCP. Si no es así, tenemos otra pregunta y dice, ¿qué podría haber algún tipo de contaminación con riesgos identificados en este punto? Si no, ¿verdad? No es un punto crítico. Y si sí, existe otra pregunta y es, ¿un paso subsecuente eliminará el riesgo, ¿verdad? ¿O lo reducirá? Si no, este es un punto crítico de control. Y si sí existe un paso subsecuente que lo va a eliminar, no es un punto crítico. Por ejemplo, con lo que les decía de las partículas metálicas, si nosotros vemos que, no sé, existe el riesgo de que una cuchilla se dañe en un proceso de fabricación de carne y que alguna partícula metálica quede dentro de la carne. Y en el siguiente proceso es, no sé, tenemos a un operario manipulándolo y haciendo alguna selección de color. Ese proceso donde está el operario no es un proceso que esté dedicado a revisar si realmente dentro de la carne va alguna partícula metálica, pero posterior a él tampoco tenemos nada. Entonces allí se vuelve un punto en el que el operario debería revisar eso. O bien debemos de encontrar una forma de validar eso. Un ejemplo es que se podría poner un detector metálico y al poner un detector metálico, ese se convierte en un punto crítico de control. Otro tema es, por ejemplo, el control de los microorganismos que puedan existir en cierto punto, ¿verdad? Si nosotros vemos que estamos trabajando en un área en la cual las condiciones de temperatura y humedad del ambiente son aptas para que crezca algún tipo de microorganismo, o bien necesitamos mantener ciertas condiciones de limpieza, existen sistemas que nos pueden ayudar también dentro del punto crítico a controlar, por ejemplo, los sistemas de medición o luminómetros. Este que ustedes ven aquí en la imagen es un luminómetro que se llama CleanTrace, que es de 3M, que pues nos ayuda a medir la calidad de la limpieza, ¿verdad? Por medio de ATP. Entonces ustedes pueden también tener en algún punto este tipo de medición. Una vez que se definieron los puntos críticos, el tercer paso es definir los límites. Y para esto es importante conocer las características intrínsecas y extrínsecas y de los peligros biológicos o de los peligros en general. Porque, por ejemplo, si nosotros sabemos que alguna bacteria va a crecer a una temperatura mayor de 30 grados y menor de 10 grados, en ese punto nosotros tenemos que definir nuestras temperaturas mínimas y máximas y tener un proceso de medición que nos ayude a determinar que siempre nos mantenemos en ese estándar, ¿verdad? Entonces, los límites críticos y operacionales son claves. El cuarto punto es el monitoreo. Una vez que yo ya definí los límites, defino cómo monitorearlo. Para eso yo tengo que tener equipos confiables. Es importante siempre definir y tener procesos de mantenimiento de nuestros equipos. Entonces pueden ver aquí ejemplos de estos equipos y de nuevo un equipo de medición puede ser el 3M CleanTrace para validar la calidad de la limpieza y validar que no existan microorganismos en la superficie. Una vez que nosotros tenemos definido cómo lo vamos a monitorear, definimos qué acciones correctivas tendríamos en caso de que exista alguna variación. Por ejemplo, si nosotros, en este paso nosotros establecemos acciones correctivas, establecemos qué hacer en caso de que existan desvíos, qué procedimientos de acción correctiva tenemos que tener, cómo lo vamos a registrar y cuál va a ser el procedimiento ante un desvío. Esto nos ayuda porque cuando nosotros tenemos los límites superiores e inferiores definidos dentro de los límites críticos y vamos haciendo la documentación, cuando vemos que el proceso se empieza a salir de control, en qué punto nosotros debemos de empezar a establecer un proceso de monitoreo, de mejora, para evitar que el proceso se salga de control y de esa manera tener algún problema en el producto terminado. El sexto paso es la verificación. Debemos de establecer con el equipo sistemas de verificación constante. Y el número 7 es documentarlo, ¿verdad? Como todo sistema, y sobre todo ahora que ya tenemos ISO 22000, documentar y tener toda la información es clave para el éxito de la implementación del sistema.
Como ejemplo, por ejemplo, esto, eh, existen muchos ejemplos que se pueden utilizar. Digamos que este es un proceso de fabricación de una torta para una hamburguesa. Se hace la definición del producto. Ustedes pueden ver, la hamburguesa es un producto cárnico elaborado a partir de carne cortada en cubos, molida y mezclada con otros ingredientes como condimentos y aditivos. El producto es entonces formateado, observándose la espesura del mismo y sometido a congelamiento. Finalmente, el producto es envasado en bolsas plásticas y se almacena a temperaturas de congelamiento de menos 18 grados centígrados o 0 grados Fahrenheit. Debe freírse el producto antes de ser consumido. Un diagrama del proceso, ¿verdad? De los pasos, la preparación de la carne, el pesaje, la mezcla con condimentos, moldeado, congelado, envasado y almacenaje. Y bueno, ya después de esto se definieron puntos críticos. Además del diagrama de flujo, es importante hacer un análisis. Este es un modelo de formulario para análisis de peligros que se puede utilizar. En este nosotros definimos la etapa de proceso. Esto se debe hacer para cada uno de los puntos. Se identifica qué tipo de peligro puede existir en cada uno. Por ejemplo, en el proceso de preparación de la carne, ¿existe algún riesgo biológico? Sí, sí existe un riesgo biológico. ¿Y cuál es el riesgo biológico? Que exista contaminación o multiplicación de microorganismos. ¿Cómo se puede prevenir? Por medio de las buenas prácticas de manufactura, teniendo un ambiente refrigerado y personal y equipamiento, instalaciones en control, ¿no? En el pesaje y molido, por ejemplo, ¿existe riesgo biológico? No. ¿Existe un riesgo químico? No, pero sí existe un riesgo físico. ¿Cuál es el riesgo físico en el pesaje y molido? Contaminación física con fragmentos metálicos que puedan provenir del molido. ¿Cómo podemos prevenirlo? Podemos prevenirlo con un programa de mantenimiento de equipos y bien, en esta etapa nosotros podemos definir que ese es un punto crítico. ¿Qué nosotros podemos hacer, por ejemplo, para este punto crítico? Ya que generamos lo que es la hoja para el control del punto crítico. Entonces, como nuestro riesgo es que existan fragmentos metálicos, lo podemos eliminar por medio de un detector de metales. Debemos de definir el monitoreo cada cuánto se va a hacer. Este debe ser continuo cada vez que salga el producto del molino. Debemos definir quién debe ser el encargado de estar supervisando esto. Debemos definir qué acciones correctivas se deben de hacer al momento de que en este punto crítico tengamos alguna alerta. Debemos de establecer procesos de verificación. Por ejemplo, en este caso la verificación es la calibración del detector de metales y sobre todo llevar un registro de control. Si existe también algún riesgo, por ejemplo, biológico en el almacenamiento de los materiales por el tema de temperatura, también tenemos que tener controles como medición y registro y darle el seguimiento continuo, ¿sí? Y bueno, existen ahí también soluciones dentro de las buenas prácticas de manufactura que pueden ayudar también para eso. Entonces, hasta aquí, esa es como un resumen. Este es un proceso muy, muy, muy largo para uno poderse certificar y todo eso, pero lo importante es comprender que el análisis de puntos críticos de control, tener una buena definición de los peligros físicos, químicos y biológicos, tener una buena definición y entendimiento de qué peligros biológicos pueden existir en el ambiente. Por ejemplo, en 3M, adicional del sistema CleanTrace, que nos puede ayudar a definir si la superficie está limpia o no. También contamos con sistemas que pueden ayudar a hacer análisis de alérgenos o de microorganismos y de saber y entender qué tipo de microorganismos existen en el ambiente. Eso sobre todo para los departamentos de control de calidad, que son mecanismos que también nos sirven para tener para poder darle trazabilidad y asegurarnos que no existe ningún riesgo dentro del proceso, ¿verdad? Y garantizar la inocuidad de los alimentos. Soluciones que nos pueden también ayudar a garantizar la limpieza y la desinfección y que ya no sea una preocupación o un problema dentro de nuestro proceso productivo, que dentro de nuestro proceso productivo la evaluación de puntos críticos esté enfocado a aquellas características inherentes del proceso que debemos de tenerlas. Por ejemplo, un molino, nosotros no podemos eliminar el proceso de
demoler un carne, si lo que nosotros estamos haciendo es un proceso de embutidos. Entonces, debido a que ese es un proceso que debe de existir, establecer y definir el punto crítico en el momento clave va a ayudar a evitar problemas posteriores dentro de la cadena dentro de la línea de producción, y vamos a asegurar el proceso. En la definición de puntos críticos tenemos que ser muy específicos y muy críticos. No tenemos que dejar que se nos pase nada. Y es por eso clave, y lo repito, eso siempre me gusta decirlo, el equipo de la definición del sistema HACCP debe ser multidisciplinario. Eh, recursos humanos muchas veces, pero recursos humanos, ¿por qué tiene que estar ahí? Y bueno, sí, recursos humanos tienen que estar porque muchas veces nosotros, una persona que está fuera del proceso, va a haber cosas que nosotros no vemos, ¿sí? Entonces, el equipo multidisciplinario es clave. Voy a pasar rápidamente las últimas slides. No quiero entrar al detalle, esto solamente para contarles que igual existen muchas soluciones que al final la idea es mostrarles algún tipo de soluciones también. Existen muchas soluciones certificadas HACCP en 3M. También bueno, su servidor, yo soy ingeniero de aplicaciones, estoy certificado como gerente del sistema HACCP, y si en dado caso ustedes requieren algún apoyo en cuanto a las soluciones de 3M para limpieza, mantenimiento, desinfección, o bien todo el tema de medición de patógenos, pues los podemos apoyar. Tenemos soluciones desengrasantes, por ejemplo, este es un desengrasante que funciona a altas temperaturas, certificado por HACCP y por Green Seal. Tenemos sistemas también para la eliminación de grasa, químicos de limpieza, sanitización y desinfección, certificados por la EPA, por Green Seal. Todas nuestras soluciones se encuentran certificadas por organismos internacionales de acuerdo a su uso, ¿verdad? Ya sea EPA en el caso de los químicos, NSF para productos que puedan utilizarse en áreas en contacto con alimentos, Green Seal como productos amigables con el medio ambiente, y también por HACCP Internacional. Para diferentes áreas, ¿verdad? Tanto para fabricación de quesos y lácteos dentro de todo el proceso productivo, embutidos, mariscos y carnes, todos los procesos cárnicos que sabemos que tienen mucha humedad y que son muy especiales. Entonces también existen diferentes soluciones para todas estas áreas. Y el tema de embotelladoras, que también son procesos muy diferentes, ¿verdad? Y tenemos diferentes soluciones que les pueden apoyar a todo eso. No perdiendo de vista que también fuera de la planta de alimentos, dentro de la industria, pues también existen los baños y muchas veces cocinas y comedores. Los baños siempre son un punto de mucha atención que no debemos de perder de vista para garantizar que no exista contaminación cruzada. Y bueno, y agradecerle a AmCham por la oportunidad y por siempre estar promoviendo este tipo de capacitaciones y de información que es muy importante para la industria. Mantenernos siempre actualizados en el día a día es muy importante. Y bueno, y en nombre de 3M y también de nuestra marca Scotch-Brite, agradecerles a ustedes ahí por su participación. Y bueno, si en dado caso alguien requiere más información o quieren que les ampliemos algún tema, pues estos son nuestros contactos en Guatemala. Voy a ir de derecha a izquierda, primero las damas. Claudia Alvarado, ella es nuestra especialista en todo lo que es inocuidad y monitoreo de microorganismos, ¿verdad? Con el tema que les decía del luminómetro y medición de patógenos. Oscar Villalta por todo el tema de gráficos. Por ejemplo, si ustedes tienen algún tipo de peligro, determinan que existe algún peligro con algún policarbonato o vidrio y desean algún tipo de película de seguridad, pues Oscar es el especialista. Fernando es nuestro especialista en todo lo que es limpieza, sanitización y desinfección con las soluciones HACCP. Y bueno, y Luis, que él está en Honduras, pero es el gerente del país, y su servidor, yo estoy en Guatemala. Soy ingeniero de aplicaciones para Centroamérica y Caribe, pero basado en Guatemala. Entonces, cualquier duda o información también, ahí está mi correo y con mucho gusto les puedo apoyar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sergio. La verdad es de que es súper interesante este tema, el tema de la desinfección, la inocuidad y todos los riesgos que conllevan, más ahora también en tiempos de COVID, ¿verdad? De estos nuevos virus o bacterias que, que día a día se nos presentan. Tenemos algunas preguntas. Por favor, estamos en Facebook Live.
en Teams y en Zoom. Ustedes también pueden enviar sus preguntas o anotarlas en el chat o en Facebook y las ejecutivas de AmCham nos las estarán haciendo llegar en Zoom. Una pregunta de Jorge se llama, dice, yo trabajo en una fabricadora de bolsas para productos alimenticios. Si una mosca sale en una bolsa o se impregna, ¿qué tipo de peligro sería? Ok, sí, ya me escuchan. Ok, si la mosca se impregna, esa definitivamente es un peligro biológico. Las moscas pueden incluso excretar en la bolsa o pueden poner huevillos, que esos después se pueden trasladar en nuevas moscas. Entonces el riesgo que tenemos ahí es un riesgo de tipo biológico que habría que controlar. Que una mosca esté generalmente no se va a definir como un punto crítico de control dentro del proceso, porque debe de ser controlado por agentes externos, que puede ser por medio de las POEs, los procedimientos operativos estándares de saneamiento, en el control de plagas, ¿verdad? Entonces nosotros deberíamos de tener un adecuado control de plagas en el exterior de la planta, también buen control en el manejo de desechos. Generalmente las moscas y este tipo de plagas se dan por la mala manipulación o almacenamiento de desechos. Entonces, prestar bastante atención a estas áreas externas para evitar que ingresen a la planta de producción y que se pueda convertir en un riesgo de este tipo, pero sería un riesgo biológico. Gracias, Sergio. Preguntan que si se va a compartir la presentación. No sé, yo Sí, creo que sí, sí, la definitivamente. podemos compartir, sí. Excelente. Perdón, Valesca, adelante. Normalmente lo que hacemos en AmCham es, se les envía una encuesta a los participantes y después de que hayan llenado la encuesta se les hace llegar la presentación, ¿verdad? Para que podamos así tener retroalimentación de quienes participan con nosotros. No sé, esas son las preguntas que hay en el chat. Le preguntaría al equipo, Débora, si hay algo más o damos la despedida. Y tenemos una pregunta más que nos La llegó desde podría. Teams. Ok, ¿cómo se deben tratar los alimentos importados de países con elevada prevalencia de COVID-19? Esto lo pregunta, bueno, no dice quién, pero Sergio, no sé si puede contestarnos esta pregunta. Sí, gracias por la pregunta. Voy a tocar dos temas aquí. El webinar de hoy no está tan enfocado en COVID por ser más que todo en puntos críticos de control dentro de la industria, pero me gustaría tocar dos puntos aquí importantes. Primero, en áreas de alimentos, generalmente la desinfección no está establecida. Cuando nosotros validamos lo que el código de alimentos nos indica, se habla sobre sanitización. Eh, Sabemos que sanitización es un proceso mediante el cual nosotros no eliminamos virus. Entonces, lo más común es que en nuestro proceso de producción y dentro de nuestras buenas prácticas de manufactura, nosotros contemos con sanitizantes que pueden ser a base de cloro o incluso a base de amonio cuaternario. La primera recomendación en base a esto es validar qué producto tenemos. Si nosotros tenemos sanitizante, un sanitizante no va a eliminar virus, y si nuestra necesidad es eliminar virus, tenemos que migrar o tener un desinfectante. Ahora bien, un desinfectante no es un producto diseñado para estar en contacto directo con alimentos. Esto quiere decir que si nosotros vamos a desinfectar, tenemos que desinfectar una superficie que no está en contacto directo con alimentos, y si esa superficie va a estar en contacto directo con alimentos, la debemos de enjuagar después de desinfectar, ¿sí? ¿Por qué? Por ejemplo, un sanitizante a base de amonio cuaternario va a estar a 150 partes por millón. Un desinfectante a base de amonio cuaternario para eliminar SARS-CoV-2 va a estar a 848 partes por millón. Y en esa concentración puede ser dañino si uno lo ingiere, ¿sí? Por ejemplo, para ponerles un ejemplo de 3M, que es lo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos un sanitizante para áreas de alimentos que listo para utilizar tiene 200 partes por millón de amonio cuaternario que no requiere enjuague. Pero tenemos un desinfectante que ha sido probado para eliminar SARS-CoV-2 en 3 minutos
pero ese no lo recomendamos en áreas en contacto directo con alimentos. Dicho esto, los alimentos que son importados deberían de, si vienen en empaque, lo importante podría ser un lavado del empaque, que realmente el empaque es el que podría llegar a tener la contaminación. Este lavado puede ser con detergente, realmente se ha demostrado que el SARS-CoV-2 puede ser eliminado con detergente, entonces puede definirse un proceso de lavado con algún tipo de detergente, un detergente enzimático. Si lo quieren llevar más allá, pues se puede hacer un proceso de desinfección. Sin embargo, aquí es donde la salvedad de que los desinfectantes no están diseñados para áreas de alimentos. Aunque nosotros vendemos desinfectantes, no los recomendamos para eso y tener esa precaución. Y el otro punto es que la probabilidad de que el virus se contagie por alimentos hasta hoy en día no se ha demostrado. Es por eso que las plantas de producción y los restaurantes siguen abiertos y van a seguir abiertos porque esto es un virus respiratorio. Entonces el riesgo es si el producto viene empacado. Si el producto no viene empacado, sino que viene a granel y es un producto que no se pueda lavar o desinfectar, lo clave es tener un proveedor confiable que haya respetado toda la cadena de suministro, si tiene que ser producto congelado, refrigerado, que toda la línea de distribución haya sido respetada y que nosotros lo recibamos y lo manipulemos y respetemos de manera correcta. De esa manera nosotros podemos garantizar o tener una alta probabilidad de que el virus no se encuentre dentro del alimento, ¿verdad? Entonces, son esas dos cosas. Si el producto que yo estoy importando trae un empaque, se puede lavar o se puede desinfectar, pues hacer el proceso de lavado. Si no es así, por ejemplo, no sé, se me ocurre, no sé, carne a granel o algo que viene a granel o granos o algo así que yo no puedo desinfectar porque definitivamente al aplicarle un producto químico le voy a cambiar sus propiedades, es garantizar la buena manipulación previa durante el proceso y al momento de entregarlo para evitar cualquier riesgo. Entonces, esa sería la recomendación. Igual podríamos platicar más a detalle. Ahí está en la presentación, están nuestros datos y podríamos apoyarles más dependiendo del proceso, ¿verdad? Porque también depende mucho qué tipo de proceso, qué tipo de producto sea. Esta es una, al final yo aquí les di una información un poco general, pero eso sería. Muchísimas gracias, Sergio. Gracias a 3M por este apoyo que nos dan. Agradecemos a todos su participación. Los invitamos a responder la encuesta que se les estará mandando por correo electrónico para que así nosotros podamos hacerles llegar la presentación. Esto es muy importante para nosotros, su opinión. Y recuerden que nos pueden seguir en redes sociales. Tenemos Facebook, AmCham Guate, tenemos Twitter, @AmChamGT. Tenemos nuestro canal de YouTube, AmCham Guatemala, donde van a también poder ver esta presentación. LinkedIn, AmCham Guatemala. Instagram, AmCham GT. Y nuestra página web, www.amchamguate.com. Gracias de nuevo a 3M y a Sergio por haber estado con nosotros el día de hoy. Un gusto tenerlo y hasta pronto. Muchas gracias a ustedes, fue un gusto, hasta pronto. Cuídense mucho.